Vamos a ir con la entrevista entonces. Según datos del 2018, en Uruguay hay 125.000 empleadas domésticas, de las cuales unas 75.000, o sea, un poco más de la mitad, están registradas en el BPS. Cada tanto volvemos a abordar este tema desde distintos ángulos y en esta oportunidad hay una obra de teatro que busca visualizar la problemática del sector. Doméstica Realidad es el nombre de la obra que se estrena la semana que viene, que basa su guión en una serie de documentos académicos y entrevistas vinculadas a personas del sector de trabajo doméstico, muestra la realidad del mismo en nuestro país. Para conversar sobre esta obra y sobre el trabajo que llevó de investigación para realizarla, recibimos a Florencia D'Ancilio. Ella es socióloga, investigadora en artes y directora teatral. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Bienvenida a invitación. Vespertinas. Gracias. Muy bien. Somos de hablar, o sea, hablamos de esa manera de decir las empleadas domésticas, siempre en femenino. ¿Por qué es eso? ¿Es porque somos mucho más las mujeres o porque históricamente siempre es la mujer la que es empleada doméstica? Bueno, las dos cosas. Históricamente la mujer ha sido relegada al espacio de lo doméstico y lo que tiene que ver con el trabajo doméstico remunerado, que era lo que estaban hablando recién, bueno, hay una importante feminización de este sector. Digamos que de esa cantidad de personas que trabajan en el sector doméstico, el 99% son mujeres. O sea que es una realidad, digamos, objetiva, que está demostrada con los datos, y también subjetiva, es decir, uno tiende a pensar que esas tareas ligadas a la limpieza o a los cuidados son tareas naturalmente femeninas, digamos. Claro. Y un poco en este trabajo teatral la idea es discutir ese tipo de prejuicios, de conceptos que tenemos. ¿Qué tienen en común estas mujeres que realizan trabajo doméstico? Bueno, en el Uruguay específicamente, bueno, hay un importante porcentaje, digamos, de hogares precarizados. El 20%, digamos, de las mujeres que trabajan en este sector provienen de hogares pobres, y también el tema del nivel educativo. Ahora, yo como socióloga no soy especialista de estos temas, en realidad por eso justamente hicimos una investigación y tratamos de consultar el material que existe en Uruguay sobre eso, que por suerte hay mucho, hay muchas tesis de grado, de maestrías, también hay informes del MIDES, de mujeres, hay un montón de material, digamos, disponible, ya sea técnico, ya sea más académico en el sentido de una reflexión crítica sobre el tema, y además hay elementos también teóricos para poder discutirlo. Nosotros tratamos de juntar un poco todo eso y basarnos en ese tipo de fuentes para crear. Y al mismo tiempo realizamos entrevistas, tratamos de convocar a estos, sobre todo métodos provenientes de las ciencias sociales, como son las entrevistas, las observaciones, para que las actrices, no yo, sino las actrices, pudieran recolectar de su propia, digamos, de su propia mano, información empírica directa. Hicieron entrevistas a empleadas domésticas, a personas pertenecientes al Sindicato Único de las Trabajadoras Domésticas, de la Liga de Ama de Casas, que es pertenece a la patronal, digamos, en los consejos de salarios, y bueno, se juntó un montón de material existente sobre el tema. Digamos, de nivel socioeconómico bajo, entonces eso es una característica, pero también es mucho trabajo para mujeres del interior. Que se quieren venir a Montevideo, por ejemplo. También es mucho trabajo para inmigrantes ahora en este momento. ¿Cómo encontraron encontraste en todo tu estudio el tema de la inmigración ahora como un factor más grande? Una aclaración que quizás es necesaria es que nosotros, digamos, la investigación que hicimos era en función, digamos, de una creación teatral. Es decir, los datos a los que llegamos no son datos duros, objetivos sobre esta realidad, sino es una obra. Perdón, me refiero a, cuando hablamos de la investigación hablamos en general de todo el trabajo que hiciste, que también implica leer los datos que ya existen, que como decís son cuantiosos. Entonces, en ese punto hay una... Claramente. Hay como tres variables que se superponen unas y otras. Una es la cuestión de género, que lo hablábamos al principio, digamos, son la mayoría mujeres. La otra es que provienen una gran parte de sectores más precarios. O sea que está la cuestión también socioeconómica que atraviesa esta población.
Y la tercera es justamente la cuestión de la inmigración, es decir, poblaciones que tienen otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo el tema de papeles o el llegar a un lugar nuevo y tener que buscar trabajo. Y este tipo de trabajos, digamos, que están en cierta forma estigmatizados, es decir, pues son tareas que nadie quiere hacer, digamos, o que las personas que pueden delegarlas a otras las delegan. En el principio de la historia era la mujer del hogar, el ama de casa, y luego se puede pagar a otra persona que es mujer también para que la haga, digamos. Bueno, entonces también esta cuestión de la inmigración reciente, hay un gran porcentaje que también participa de este sector económico. En Uruguay y en otras partes del mundo también, ¿no? Sí, claro. Y en cuanto al cumplimiento de la ley, digamos, que regula el trabajo doméstico, que existe desde el 2006 en nuestro país, ¿qué nos podés decir? O sea, ¿se cumple? ¿No se cumple? No, bueno, la ley en realidad, digamos que ofreció un marco legal único, digamos, en el sentido de que fue pionera en el Uruguay para regular esta tarea que estaba no solamente invisibilizada, sino que además era una zona gris del trabajo, lo que se llama trabajo informal. Entonces ya la ley fue un avance increíble en materia de marco legal. El sindicato también, ¿no? Claro, que ellas claro, se sindicalizaran, ¿no? Se sindicalizan con todos los, digamos, las complicaciones que eso tiene, en el sentido de que son personas que generalmente trabajan solas, puertas adentro, es algo que aparece frecuentemente en las entrevistas, entonces es mucho más difícil para, por ejemplo, socializar con otras compañeras, digamos, no, para están dispersas en el territorio, claramente. ¿no? O sea, y como encontrarse con que esa es su tarea. Nosotros cuando habíamos hablado con alguien del sindicato, una de las cosas que nos decía, recuerdo ahora, me vino a la mente cuando estábamos hablando, es el tema de la multiplicidad de roles no pagos. Claro. Además de que hay muchos que no respetan que hay que pagar, ¿no? Y no cumplen con las leyes sociales y todo eso. Pero más allá de eso, como que una de las cosas más fuertes que sucedía era esa cuestión de la multitarea. La multitarea, que tendría que pagarse distinto, y sobre todo cuando es cuidado de hijos, ¿no? Claro. El tema de la niñera, ¿no? Claro. De hacerse responsable de otros menores. ¿Eso está ahí como uno de los temas en la obra? Es claramente uno de los temas. Bueno, está el tema de la primera pregunta, es decir, más allá de que exista la ley, hay todavía casi la mitad de personas que no están regularizadas, entonces que están en esta zona incierta de lo informal, donde, digamos, esta ley no se cumpliría. Y lo que tú decías, el problema de la multitarea, o sea, la categorización del trabajo doméstico es, aún hoy, una lucha sindical vigente, digamos. Por eso existen los consejos de salario y son tan necesarios, en el sentido de que es parte de una de las negociaciones que aún no han resuelto empleados y empleadores. Es decir, de que si a una persona la contratan para cuidar niños, cuide niños y no tenga que además limpiar, o si a una persona la contratan para limpiar, no tenga que además llevar a los niños a la escuela, digo, como categorizar y cumplir ese tipo de categorías. Y eso es algo que aún no se ha saldado. Y sí aparece en la obra, si tratamos de estos temas. O sea, la obra de teatro, para hablar más de lo teatral, digamos, trata, digamos, de no... digamos, el objetivo es trabajar sobre cuestiones no resueltas, ¿no? Porque para... ¿Cómo cuáles? Sí, claro. Bueno, justamente, esta es una, digamos, la cuestión de si contrato a alguien para algo y le pido otra cosa, estoy infringiendo la ley, o también, bueno, sí, las situaciones, por ejemplo, de abusos de poder que se pueden dar en el marco del hogar, ¿no? Porque estamos hablando de un espacio íntimo, de confianza, donde nadie ve, puertas adentro, lo que queda puertas adentro, lo que pasa puertas adentro queda puertas adentro, dice un personaje de la obra. Entonces tratamos, en cierta forma, de trabajar sobre cuestiones que no están resueltas. Y justamente en esto, que la vinculación con lo que pasa hoy en Uruguay, hace poco, digamos, hay unos grupos de trabajos en InMujeres con las trabajadoras domésticas del Sindicato Único de Trabajadoras, y uno de los planteos que ellas hacían
hoy por hoy, digo, más de 15 años después de que está vigente la ley, es de establecer algunas medidas para, por ejemplo, reducir las situaciones de violencia laboral, pero también, por ejemplo, de acoso sexual en el trabajo. O sea, son realidades a las que están todo el tiempo expuestas estas mujeres. Como principio del siglo XX, ¿no? ¿se acuerdan de aquellos los viejos teleteatros donde el hijo del dueño tenía, ¿no?, relación con la empleada? Se permitía, ¿no?, excesos con la empleada. Como que parece que sigue todo eso. Claro, sí. Bueno, la idea nuestra es alejarnos un poco del imaginario de los teleteatros, porque siempre estaba como la relación erótica con el señor de la casa era una forma de ascenso social de la empleada, ¿no? Siempre el esquema de los teleteatros es muy así. Nosotros, bueno, en fin, nuestra versión es, digamos, son 3 mujeres. Como en cierta forma controlamos la variable de género en el sentido de que no hay varones, y lo que tratamos de explorar son las situaciones jerárquicas y también de opresión y también de un poco de extorsión que se generan entre las mujeres en ese tipo de situaciones. Y también hay una cuestión emocional, ¿no? Perdón, discúlpame, porque me volví a acordar de otra cosa de la que hablaban, de esa relación de, ay, no sos mi empleada, ¿no? Y del cariño y la cuestión afectiva con los hijos ajenos, con la familia ajena. ¿No? Sí, está eso de bueno, sos parte de la familia. Claro, sos parte de la familia. Eso aparece también un poco en la obra, o la chica que me ayuda con los niños, o bueno, no sé, Fernanda, la que me cuida desde que soy niño, es parte de la familia, es como si fuera de la casa, por ejemplo. Esa zona también un poco difusa entre... Es una relación laboral, pero a su vez existen relaciones afectivas que se generan, y ahí, digamos, los límites... Bueno, son extraños, digamos, una labor, una profesión que está todo el tiempo atravesando una zona gris, ¿no? Por eso la ley y la regularización es importante. Más allá de las zonas grises malas, digamos, ¿no? Que obviamente son múltiples, y algo estuviste ella informándonos. ¿Hay alguna de esas zonas grises buenas? Porque también... Todas nosotros seguramente conocemos algún caso de alguien que justamente quizás vino del interior, no tenía dónde vivir por X razón familiar y encontró trabajo en una casa de familia con lo que se decía trabajo con cama. Y gracias a un buen vínculo sano laboral, prosperó, digamos. Y que en muchos casos sí termina siendo parte de la familia. ¿Se encontraron con algún caso? No, claramente, lindo, con lindo final, con un final feliz? No sé si un final, pero claramente hay experiencias interesantes. Es un momento de intercambio, ¿no? De intercambio entre personas que tienen procedencias distintas y orígenes sociales diferentes. Y bueno, ahora con esto de la nueva inmigración, culturas también distintas. Es una zona de potencial intercambio, digamos. A veces se da y otras veces no. Por eso es necesario, creo, me alejo acá un poco de la obra y habla más la socióloga, pero por eso es necesario enmarcarlo en un marco, digamos, legal y regularizado para que justamente evitar ese tipo de situaciones negativas. Pero digamos, la situación en sí, como toda situación laboral, potencialmente da lugar a intercambios, digamos, positivos, fructíferos y digamos que las dos partes pueden ganar. En ese sentido no hay duda. Bueno, después para hacer una obra de teatro uno elige, digamos, qué tipo de zonas de eso quiere tratar. Nosotros no podemos abarcar todos los temas. De hecho, en la obra, por ejemplo, nos concentramos mucho en lo que es la tarea de limpieza, porque no podemos abordar en una obra de espectáculo, y además que tiene que ser, digamos, que también hay otras variables, ¿no? En una obra de teatro, no solamente describir una realidad, sino más bien también generar analogías, alegorías, divertir al público, digo, en fin. Elegimos la tarea de limpieza y además también no solamente tratamos el tema del trabajo doméstico remunerado, en el sentido de que teníamos como un poco de miedo de... digamos, de apropiarnos de una voz que por ahí no era nuestra, y también trabajamos mucho desde nuestra perspectiva, digamos, de mujeres urbanas, de clase media, como también cuestionándonos nuestra propia relación con lo doméstico y con, digamos, esta cuestión de quién se encarga de estas tareas, ¿no? Bueno, así...
tomamos decisiones. Bueno, muy bien. El 12 se estrena. El 12 se estrena en el Teatro Galpón. Doméstica realidad. Muy interesante, me dieron muchas ganas de verla. Tenemos jueves y viernes a las 21 horas, el 12, el 19, el 12, 13, 19 y 20. Jueves 26, 27, 28 a las 21, y sábado 21 horas y domingo 29 a las 19:30. Exactamente. Atahualpa, Sala Atahualpa. La Sala Atahualpa. Las esperamos. Dale, Muy gracias. bien, muchísimas gracias por haber venido, Gracias, Florencia, un gusto. Gracias. Un placer.